Que Dios les bendiga. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y les traigo la segunda parte del estudio acerca de cómo leer el libro del Apocalipsis, que se titula Apocalipsis en tu contexto, las letras y los símbolos. La vez pasada vimos cómo es que hay otros apocalipsis que hablan acerca de lo que va a pasar al final. Y yo creo que más de alguno se va a ver escandalizado o se va a ver sorprendido con respecto a que cómo es que usted puede hablar de otros apocalipsis si solo existe un apocalipsis. Antes de que existiera el libro de Juan, ya existían otros libros apocalípticos, como los libros que existían en Qumran, en las cuevas allá en Israel. Se encontraron libros que datan desde antes del Apocalipsis, donde se habla de 144,000 personas que van a salir a luchar. Y esto ha creado un poco, ciertas personas me han dicho que quizás yo estoy siendo piedra de tropiezo, pero esto es el estudio bíblico que tenemos que tomar en cuenta, que es algo que se conoce generalmente, no es un estudio esotérico, y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo es de que los hermanos, Juan en este caso, entendía su ambiente. Ellos, el Señor los inspiró, el Espíritu Santo los inspiró para escribir, pero ellos no estaban escribiendo de la nada. Ellos estaban tratando de hacerle llegar a sus oyentes o a sus lectores un mensaje del cual ellos podían entender. Así que han habido muchos apocalipsis. Apocalipsis es una literatura, es un género de literatura de los antiguos tiempos. Es algo que aún se tiene. El hecho de que ahora tengamos el Apocalipsis de Juan en el canon no quita de que hubieron otros apocalipsis antes. Que yo les esté dando autoridad a ellos, no, simplemente estoy tomándolos de ejemplo de que hay muchos apocalipsis de que se han escrito tanto entre cristianos como entre judíos. Y una de las cosas que la gente no ha tomado en cuenta es de que había mucha literatura cristiana, y yo creo que toda esta confusión, este escándalo viene de lo que se dice de que hay libros perdidos de la Biblia, y no hay libros perdidos de la Biblia. Nosotros lo tenemos, todos los libros perdidos de la Biblia. Yo los tengo en mi casa, todos los libros apócrifos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, yo los tengo en mi casa. Son libros que usted los puede mandar a traer por Amazon. Son libros que están disponibles a todo el mundo que quiera estudiar acerca del tema. Que al decir esto soy piedra de tropiezo, no creo que soy piedra de tropiezo. Lo que estoy diciendo es dándole a usted, hermano y hermana, más conocimiento del trasfondo del Nuevo Testamento. Y si es piedra de tropiezo, quizás es porque aquellos que aún no están preparados para comer esta carne, por decir así, se pueden empachar. No estoy diciendo que usted sea un hermano no maduro, pero si una persona ha crecido en cualquier iglesia y nunca ha oído al menos del pastor de Hermas o al menos de cómo se hizo el credo de los apóstoles, yo creo que le hace falta mucho saber del Señor. Y por eso es que en esta semana también estamos grabando junto con otro hermano al respecto a la Navidad, y esto es bien práctico y bien propio decirlo, porque mucha gente dice que la Navidad es pagana, la Navidad tiene que ver mucho con el paganismo, y no por eso, por lo tanto, no se puede celebrar de parte de los cristianos. Pues mi crítica ha sido de que aquellos que dicen tal cosa parece que saben más del paganismo que del propio cristianismo. La historia del cristianismo, sabemos de que el arbolito se empezó a usar dentro del cristianismo no en los tiempos de Tamuz, no en los tiempos de los cristianos primitivos, sino que hasta en los 1500 con Martín Lutero. Y sabemos de que los regalos no salieron de lo que es la Saturnalia, sino que los regalos vinieron de otra cosa, de San Nicolás, un obispo que defendió la Trinidad. Pero eso es en el blog, en luisjovel.com, lo voy a estar hablando, porque esto demuestra de que muchos hermanos están prácticamente usando el mismo sistema de estudio con respecto a la Biblia que usaron los enemigos de la fe en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y esto ha renacido dentro de las iglesias evangélicas, queriendo pasarlo como algo de santidad o algo que ahora ya entendemos. No, mis queridos hermanos, todo esto simplemente es un sistema que se está usando otra vez para poder desprestigiar el cristianismo. Los inconversos rechazan el cristianismo
lo odian, lo detestan, y porque es que hay cristianos, profesantes cristianos, que están diciendo que están apoyando esto, yo no entiendo. Pero más adelante lo vamos a estar diciendo, lo voy a estar diciendo yo en el blog. Ahora, el Apocalipsis en contexto, las letras y los símbolos. Esto puede ser de sorpresa a muchos, pero los intérpretes del Apocalipsis han llegado a un consenso, y el consenso es este, de que del por qué Juan escribió el Apocalipsis, y lo escribió especialmente porque habían ciertas circunstancias que lo rodeaban. Dos aspectos proporcionan la evidencia principal de nuestro análisis, del que, por qué Juan escribió el Apocalipsis y las circunstancias de que estaba pasando esto. Primero es que son cartas a 7 iglesias. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis son cartas a 7 iglesias. Y hay muchos símbolos prominentes repartidos por todo este libro. Y cuando Juan le escribe a 7 iglesias, quiere decir que le está escribiendo a problemas específicos. Si usted lee las cartas, el capítulo 2 y 3, y usted ve la carta a Éfeso, la pequeña carta a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, todas están tratando con algo específico. No está hablando cosas tan generales. Y sabemos que las 7 iglesias están en Turquía Occidental, y estas cartas solo proporcionan indicios vagos con respecto a estas iglesias, pero siempre podemos aprender algo de ellas. En primer lugar, las iglesias fueron diversas en su composición social, la experiencia vivida y, de acuerdo con las cartas, la fidelidad del evangelio. Vemos que Filadelfia es fiel al evangelio, mientras que Tiatira no es tan fiel, mientras que a Éfeso se le dice otras cosas. Podemos ver que hay diferentes niveles de compromiso con el Señor en cada iglesia. Las cartas identifican algunas iglesias lo más cómodas, otras como pobres, algunas tan perseguidas, otras como complacientes. Así que el Apocalipsis fue escrito antes que el judaísmo y el cristianismo se constituyeran en 2 religiones distintas del mundo. Recordemos que en el primer siglo, hasta el año 100, hasta que se hizo aquí hasta que se hizo el Apocalipsis, siempre los judíos estaban adorando los cristianos estaban adorando junto con los judíos, adentro de la iglesia. Ellos adoraban juntos y por lo tanto los cristianos estaban exentos a la adoración del César. Eso es lo que pasaba. Los judíos de todos los habitantes del Imperio Romano eran los únicos que estaban exentos a adorar al César. Por lo tanto, aquel cristiano que echaba de la sinagoga tenía que ser muerto, tenía que adorar al César. Eso es lo que pasaba. Pero también lo más importante son que las cartas reflejan los conflictos dentro de las iglesias. El uso de nombres en código como Balaam y Jezabel, los nicolaitas, las cartas acusan a competentes profetas cristianos de promover el pecado sexual o pornía o pornaya y comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y esto lo vemos en Pérgamo. No obstante, dice a la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de Pérgamo, dice, esto es el que dice, es el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Y en Pérgamo, recordemos que dije la vez pasada que ahí estaba el trono de Zeus. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Te toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Y la espada que sale de la boca ya la vimos en capítulo 1. Así que vemos que está luchando contra personas que se han metido a las iglesias, que están queriendo enseñar doctrinas extrañas. Los estudiosos dudan que los opositores de Juan hayan promovido la promiscuidad literal, pero esto puede ser posible. En cambio, los autores bíblicos emplean a menudo las imágenes sexuales en sus condenas en contra de la idolatría. Quizás pornaya, y pornaya quiere decir cualquier impureza sexual, no solamente adulterio o fornicación.
o la comida a los ídolos ascendió al mismo grado que vemos aquí. Tenemos que ver que los escritores bíblicos ocupan, igual como los 144,000 que dicen que son vírgenes, que se mantuvieron limpios, está hablando acerca de no literalmente que sean limpios, que no literalmente que sean vírgenes, porque como puse la semana pasada acerca de esto, que yo creo que es el número de la iglesia, 144,000, un número perfecto. Pero lo que está hablando ahí Apocalipsis, Juan, lo que está hablando es con respecto a la pureza doctrinal. Y hay un dicho muy presente en los hermanos de habla hispana, en el internet y en todos lados, acerca de que si es hermano de sana doctrina, y a veces que la sana doctrina lo que quiere decir es que no se ponga pantalón, la sana doctrina es que se ponga velo, la sana doctrina es que no sea calvinista, pero esta no es la sana doctrina que Juan tiene en mente. Lo que Juan tiene en mente, sana doctrina, es algo que lo va a mantener a uno fiel en contra de la persecución, en contra de estos profetas que venían a la iglesia a perturbarla. Yo no sé cuánto sería bueno, cuánto es sana doctrina de que uno no se ponga pantalón o no se rasure o los hombres tienen que tener, como yo casi siempre tengo, manga larga. No sé cómo eso le va a ayudar al cristiano a poder seguir su caminar en el Señor. Yo creo que en nada. Yo lo que creo que lo único que le va a ayudar es el Espíritu Santo recordándole la sana doctrina que el Señor Jesús es el Señor sobre todo. Por ejemplo, la Trinidad, la resurrección de Cristo. Pero hay aquí un escenario probable. La relación entre la religión y la cultura era muy diferente en el mundo antiguo que en nuestras sociedades posmodernas. Y esto se puede aplicar a Estados Unidos, aquí a Australia, a Europa, pero no tanto a Latinoamérica. Ustedes recuerdan, aquellos que son mexicanos o aquellos que son chilenos, que es el país que yo tengo más conocimiento, El Salvador, en mi país natal. En Chile tienen la Virgen de Andacoyo y ellos van a bailar, el abuelito de mi esposa, mi abuelito, él bailaba, le saltaba, le cantaba. Y vemos que la religión y la vida cotidiana están bien arraigadas aún en Latinoamérica, pero no en los países como Australia y como Estados Unidos o como Inglaterra. Pero vemos que en la cultura, en estos tiempos, en el Apocalipsis, primer siglo, la cultura y la religión iban mano a mano. Un paseo por las ruinas del antiguo Éfeso revelaría la profunda implicación de la religión en la vida pública, con santuarios y templos en las calles. Todas las instituciones de los gobiernos imperiales y locales, gremios, sociedades funerarias y casas consagraban a santos patronales. Así que eso de santo patrón ha estado desde los tiempos de Roma. Y no necesariamente, y esto quiero que lo oigan bien, no necesariamente de la Iglesia Católica Romana, sino que desde antes el Imperio Romano promovía esta clase de culto. Todas las instituciones de los gobiernos, bueno, eso ya lo leímos, ritos regulares diarios del hogar, reuniones sociales y fiestas mayores, todas incluían observaciones religiosas. Sin embargo, Apocalipsis llama a los creyentes a salir de este entorno cultural en Apocalipsis 18:4 para dar testimonio de Jesús, Apocalipsis 12:11, y mantener sus prendas limpias de corrupción, 3:4, Apocalipsis 3:4. La mayoría de los estudiosos creen que los nicolaitas, Balaam y Jezabel, habían convencido a muchos creyentes que estaban bien participar en las reuniones sociales y eventos públicos, incluyendo las comidas, a pesar de sus dimensiones religiosas. Juan fuertemente está en desacuerdo en cuanto a todo vestigio de la religión pagana idólatra. Y esto es lo que pasa muchas veces en México, en Chiapas. Los hermanos son perseguidos, son desterrados de sus tierras, les cortan la luz, les cortan el agua, les cortan lo que sea, porque ellos se rehúsan a tener parte en estas fiestas patronales. Esto es lo que el Apocalipsis está escribiendo. Y por eso es que cuando la gente dice, viene una gran tribulación, viene esto, viene lo otro, pero hay hermanos que ya la están viviendo, cristianos fieles cristianos que no están dispuestos a negar su fe en Cristo. Pero muchos de nosotros que estamos esperando esta gran cosa, que dice que la iglesia no va a pasar, ¿serán estos hermanos parte de la iglesia, sí o no? En China se tiene que muchos hermanos son perseguidos por su fe. ¿No están pasando estos hermanos de gran tribulación? Oh, hermanos, pero es que estamos hablando de cuando venga la tribulación sobre todo el mundo. Bueno, ¿y esto dónde viven? En el mundo, México y China, también lejos. Ese es todo el mundo. En África.
Ese es todo el mundo también. En Europa, aquellos que están siendo perseguidos. Aquí en Australia, que al decir que Jesús es el Señor, el único Dios, lo pueden mandar uno a la cárcel si uno empieza a decir eso en la calle, a predicar eso en la calle. Esas son tribulaciones que vienen a todo el mundo y en todo el mundo está pasando esto. Pero la gente, mientras no me pase a mí, no ha venido. Mientras no me pase a mí, es una tribulación que va a venir. Solamente para dejarles eso de pensar, queridos hermanos. Si las cartas a las iglesias condenan la participación en actividades culturales comunes, algunos de los símbolos distintivos de Apocalipsis pueden proporcionar un contexto para las preocupaciones de Juan. Para que quede claro, nadie entiende los números y los símbolos del Apocalipsis. Así que porque alguien venga a decir que tal número quiere decir tal cosa o tal número quiere decir tal cosa, nadie entiende a cabalidad, a perfección qué es lo que ciertos números representan. Por eso ser dogmático de que los 144,000 son 144,000 judíos y como vimos en el video, hay muchas discrepancias con respecto a eso. Ser dogmático sobre eso es simplemente errar. Tampoco debemos asumir que cada símbolo señala a uno y solo un significado. Sin embargo, casi todos los intérpretes han llegado a una evaluación común de varios símbolos de los puntos en el Apocalipsis. El Cordero, la bestia, la gran ramera, la otra bestia y la Nueva Jerusalén. El Apocalipsis describe un conflicto entre el Cordero y la bestia. El Cordero claramente representa a Jesús, que recibe adoración ante el trono de Dios, habiendo sufrido la muerte y habiendo redimido de todas las naciones. Esto lo encuentra en Apocalipsis 5, versículos 6 y 10. Según Apocalipsis 13, la mayoría de la gente adora a la bestia. Los santos no lo hacen, por lo tanto la bestia hace guerra contra los santos. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lloran las masas en Apocalipsis 13:4. Apocalipsis representa al Cordero y la bestia como opuestos. El Cordero está en el trono de Dios y la bestia recibe su poder de Satanás. Apocalipsis 12:9 y 13:2. Ambos reciben culto, que la adoración a la bestia es una blasfemia, según Apocalipsis 13:1, versículo 5 también, y 17, versículo 3. El Cordero tiene muchos ojos, la bestia tiene muchas cabezas. El Cordero ha pasado por la muerte a la gloria. Una de las cabezas de la bestia ha sobrevivido una herida mortal. Los seguidores del Cordero reciben marcas de identificación en la frente, los 144,000. La bestia se marcan en la mano, los seguidores de la bestia se marcan en la mano y en la frente. El Cordero conquista a la bestia por su palabra. La bestia mata a los seguidores del Cordero. Apocalipsis 13:7-8. Aprendemos más sobre la bestia de su asociación con otros dos símbolos. La gran ramera, que se menciona en Apocalipsis 16:17 y en 19:3. Y la otra bestia, que especialmente se habla en Apocalipsis 13, del versículo 11 al 17. La gran ramera cabalga a la bestia. A pesar de que se identifica con Babilonia, nos enteramos de que el Apocalipsis, al igual que algunos otros textos antiguos judíos y cristianos, identifica a Roma con Babilonia. No es que está identificando específicamente a la Iglesia Católica Romana, porque no existía, pero está identificando a Roma. De hecho, el Apocalipsis enlaza a la bestia de 7 cabezas a las famosas 7 colinas de Roma en Apocalipsis 17:9. Lo que realmente distingue a la ramera es su opulencia. Vestidos con ropa de lujo y la celebración con una copa de oro se junta con los reyes y los comerciantes para generar una enorme riqueza mediante la explotación de la gente común. Esto lo encuentran en Apocalipsis 18, 12 al 13. En resumen, la gran ramera tiene algo que ver con la naturaleza explotadora de la diplomacia imperial romana y el comercio que extrae fabulosas riquezas a costa de los agricultores, los jornaleros y los esclavos. Quiere decir que el sistema económico también afecta grandemente al imperio romano, o lo hace que tenga mucho dinero para ellos poder hacer lo que quieran. Una cosa que prediqué este domingo es de que qué es lo que nos domina a nosotros ahora, qué es lo que nos mueve a decidir en qué vamos a gastar el dinero. Es las necesidades que tenemos o corporaciones que siempre nos están diciendo que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, que necesitamos lo otro. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros?
Ahora que hemos identificado a la bestia con el imperialismo romano, la imagen de la otra bestia viene con más claridad en el enfoque. La primera bestia del Apocalipsis emerge del mar, una imagen común para las potencias imperiales occidentales en la literatura apocalíptica judía. Pero la otra bestia emerge de la tierra y promueve adoración a la primera bestia. La otra bestia probablemente apunta a las élites indígenas de Asia, que promovieron la adoración a la bestia. César, a la bestia, que es César, porque la bestia es César en sí. Pero bien interesante lo que está diciendo esto. Las ciudades romanas de Asia se destacaron por su devoción a Roma y su emperador. Al igual que las ciudades modernas compiten en los Juegos Olímpicos y otros eventos, las ciudades asiáticas pidieron al Senado romano permiso para dedicar templos y festivales a Roma y al César. Las élites locales apoyaron estos esfuerzos, incluso equipar a los coros y demás participantes en las festividades. Y esto es lo que mencioné anteriormente con respecto a lo que está pasando en Chiapas y está pasando en otros lugares donde también en lugares musulmanes. Si usted no adora al Dios de ellos o el concepto del Dios de ellos, es desterrado, es auspiciado o si no es muerto. Ahora vemos la fuente del conflicto del Apocalipsis. Los lectores modernos pueden tener dificultades para imaginárselo, pero la gente antigua rendía culto a sus gobernantes. Así que aquellos que dicen que hay que rendirle culto me acuerdo a la presidenta de Argentina que ella dijo que tienen que tenerle miedo a Dios y a mí un poquito. Eso es lo que ella quiere, o lo que ella desea, o lo que ella apunta, que le den culto a ella. No lo ha dicho, claro, ningún político lo va a decir, no serían tan ilusos de decirlo en este día, pero a veces que aluden a ello. Emperadores romanos fueron aclamados como Hijo de Dios, Señor y Salvador. Los mismos títulos que los seguidores de Jesús se aplican a él. Esos son los mismos términos que Jesús se le dice. Por eso cuando leemos la carta Filipenses dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que César es el Señor. No dice así, ¿verdad? Pero da la casualidad que en Filipenses tenían esa inscripción. En Roma tenían esa inscripción y en otras ciudades del imperio tenían esa inscripción. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, es la respuesta cristiana a tal cosa. Y recordemos que Filipos era una colonia romana, o sea, era un lugar donde muchos ex soldados romanos iban a vivir. Y viene Pablo y dice tal cosa. Y recordemos que también que si usted ha visto Gladiador o Gladiator en la película, que ellos se ponen el nombre de su legión en un tatú, porque ellos pertenecen a esa legión. Y vemos también cómo es que los que son de la bestia son con marca en la frente o en la mano, y los 144,000 tienen también una marca, porque son parte de un ejército. Es bien interesante todo esto. Desde el punto de vista de Juan, la adoración al emperador ascendió a la idolatría. Igual que importante, César gobernó un vasto sistema de violencia y explotación que incluía la amenaza de persecución entre las iglesias. En el sistema de la bestia, el no respetar a César ascendió a traición. De hecho, el Apocalipsis alude a los creyentes que han muerto a causa del testimonio de Jesús. Apocalipsis 2:13, que lo leímos de este siervo Antipas. Y también habla en el 6, 9 y 11, donde dice, y a mí me gustaría leerle este 6, 9 y 11, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. ¿Quiénes son los que reciben ropas blancas? Estas personas. ¿Y quiénes son los que tienen ropas blancas en el próximo capítulo? Los 144,000. Y después, de nuevo, ¿dónde vemos esa ropa blanca? ¿Qué quiere decir la ropa blanca? ¿Y por qué es que digo esto acerca de los 144,000? Dice el 14 de Apocalipsis, luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos
y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encuentra mentira alguna en su boca, pues son intachables. Estos son intachables, estas personas. Y después sigue la descripción de los 144,000 en el capítulo 7, versículo 9, donde dicen esto. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestido de túnicas blancas y con ramas de palma de la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, mi lectura es que los 144,000, capítulo 7, versículo 1 al 8, se describen en el mismo capítulo, versículo 9 en adelante. Y se vuelve a describir en el capítulo 14. Así que esta gente era perseguida y se mantenía fiel. Yo creo que es la iglesia, y la iglesia era perseguida. No le está hablando a judíos Juan. No le está hablando a judíos Juan. Mucha gente piensa que está hablando a los judíos, pero le está hablando a la iglesia. No le está hablando a judíos. Mientras que otros profetas en la iglesia de Asia llamaban a la moderación y al alojamiento, Juan exigió una resistencia abierta. Todos los símbolos de la idolatría debían ser evitados, especialmente la adoración al César. Solo podemos imaginar lo doloroso que estos debates deben haber sido para los cristianos asiáticos, que se vieron obligados a discernir la línea que separa al testigo fiel, a Jesús, y la seguridad de sus familias y sus vidas. Podemos saber una cosa: el Apocalipsis es el primer trabajo que emplea la palabra griega martúreo, para que significa mártir. Martúreo quiere decir yo testifico. Y después viene en la primera vez que existió esta palabra, testificar se decía martúreo, como lo acabo de decir. Pero la primera vez que se ocupó la palabra mártir no fue para los musulmanes que se revientan ellos solo con bombas, sino que fue aplicada para cristianos que estaban dispuestos a morir por Cristo. Por eso cuando dice la palabra de Dios en los evangelios, cuando el Señor da la gran comisión: y me seréis testigos. Mucha gente lo toma como testigos oculares, pero también podemos ver que Jesús está hablando de dos formas, que también está hablando acerca de ser mártires. El Apocalipsis no promete a los creyentes que van a entrar en el cielo después de morir. No lo promete, lo toma como un hecho. No promete rapto, y esto es bien importante, porque no les está diciendo que lo va a sacar. La única iglesia que le dijo que lo iba a sacar o que le iba a mantener, no sacar, sino que lo iba a guardar a través de la tribulación fue Filadelfia. Y aún ellos murieron. Entonces, ¿qué es lo que quería decir la Biblia? En cambio, aquellos que conquistan la bestia entrarán a una nueva Jerusalén, una ciudad brillante que desciende del cielo a la tierra. Allí encontrarán sanación, consuelo y gozo en la presencia del Cordero. Así que, mis queridos hermanos, este es el contexto y algunos símbolos del Apocalipsis. Yo espero que esto le ayude cuando haga su lectura Apocalipsis y usted diga: bueno, ¿por qué es que está hablando de ropas blancas? ¿De quién más está hablando de ropas blancas? Acordémonos que los 144,000 no se han contaminado con malas doctrinas, se han mantenido fiel y por lo tanto ellos sirven a Dios. Espero que falta un estudio más en esta serie de cómo leer Apocalipsis. Espero que el primero le haya ayudado, espero que este le ayude y espero que el último le pueda ayudar aún más cómo leer esta carta que está escrito a los cristianos del primer siglo que estaban pasando cosas reales, problemas reales, persecución real, y cómo es que ahora nosotros en el siglo XXI la podemos leer, que quizás no estamos sufriendo a ese grado, pero como mencioné, hay muchos hermanos en todo el mundo que están sufriendo gran tribulación por ser fieles a Cristo. Esas son las personas que necesitamos orar por ellos y decirle al Señor que también a nosotros tenga misericordia, porque si viene una tribulación a nuestras vidas de esa índole, que seamos fieles
y que no nos dobleguemos delante de César, de Satanás, sino que dobleguemos y estemos dispuestos a dar nuestras vidas para nuestro Señor y Salvador Jesús. Que Dios le bendiga.